Esta mañana continuamos con la serie de predicación temática sobre la oración que glorifica al Señor, conforme a 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos, sea que comamos o hagamos cualquier otra cosa, como orar, que lo hagamos para la gloria de Dios. Y estamos viendo la predicación expositiva de la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, una serie basada en el bosquejo homilético o hermenéutico de Mateo 6, Mateo 6 del 9 al 13. Ahí tenemos ese bosquejo el cual estamos transitando. Hice un cambio de números en cuanto a las presentaciones. Estamos en la quinta presentación, lo cambié a numerología decimal para no confundirnos con la enumeración romana de los aspectos. Entonces, en esta quinta presentación vamos a ver el tercer aspecto de este bosquejo. Ya vimos la prioridad, su adoración, ya vimos el propósito, su glorificación, y hoy vamos a ver la participación, que es su gran comisión. Recuerden que en este bosquejo lo que está en negro es exactamente lo que nos corresponde a nosotros, nuestro punto de vista, y lo que está en azul es el punto de vista de Dios, el propósito, lo que busca el Señor al enseñarnos esta oración modelo con esos aspectos que descubrimos en su palabra. Hoy vamos a ver la prioridad. Ya vimos la prioridad, más bien les recuerdo cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, cómo esa exaltación de ese nombre de Dios, de ese atributo de Dios como Padre, le exalta, le adora. Y pues el Señor Jesucristo mismo enseñó que en Juan 4:23, que ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Por eso la oración, les recuerdo que la oración modelo comienza con la invocación de Él como Padre, que es el atributo divino y descriptivo de más intimidad y amor posible de la primera persona de la Trinidad con su amado Hijo, el Dios hecho hombre. A través de Jesucristo ahora nosotros tenemos ese título de hijos de Dios que Él ganó para nosotros en la cruz. También vimos el propósito, que es su glorificación, cuando habla que santificado sea tu nombre, que en realidad no es otra cosa que la continuidad de su adoración inicial, tan solo que aquí ya lo vemos con la mención de cada uno de sus atributos, y por eso santificado sea tu nombre. Ese hagia esteito que está ahí en el griego es poner en alto. Santificar es apartar, separar o poner en alto. Dios quiere que pongamos en alto su nombre, porque su nombre es tan importante como su propia presencia. Y cuando ustedes y yo y todos los verdaderos hijos de Dios creyentes somos santificados, Dios nos ha puesto en alto. Por eso dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Así que estemos aquí en la tierra, pero virtualmente estamos sentados con Él, puestos en alto. Por eso santificar el nombre de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque es para darles la gloria, confesar su nombre y sus títulos continuamente, y por eso necesitamos conocer el nombre de Dios y sus títulos, los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honrar al Dios Trino Todopoderoso. En términos de frecuencia numérica, les recuerdo, estoy haciendo un resumen rápido, que en términos numéricos el título más usado es Cristo. Cristo significa Mesías ungido. El segundo título en numeración o en frecuencia numérica es Iesus ho Kyrios, que es Jesús es Señor. Y el tercero es Huios tu anthropo, Huios tu anthropos, que es hijo de hombre, que significa gobernante divino y humano, o que significa Dios hombre, algo que no pueden entender las sectas paganas de los testigos de Jehová, los mormones, los islamistas, que no tienen a Dios, a Cristo como Dios, como Señor.
y por eso este título que fue usado por el mismo Señor Jesucristo, más que los otros títulos de Cristo o de Curious o de Señor. Él usó 80 veces de 83 que figura en la Biblia, 80 veces Él lo mencionó en su ministerio. Así que vimos que la santificación, la confesión de los labios de Dios, del nombre de Dios y sus atributos, es como con un propósito establecido, es basado en los elementos fundamentales de las verdades y promesas que Dios revela en sus escrituras para quienes queremos santificar su nombre. Y por eso hemos visto una serie de títulos divinos y de su nombre que tenemos el privilegio no solamente de conocer, sino tenemos el privilegio de confesar todo el tiempo, porque Él dice en Hebreos 13:15, por tanto ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, cada uno de estos 8 aspectos que Cristo enseñó en la oración modelo son fundamentados en las promesas y verdades de Dios. Por eso cuando ustedes las cumplen, qué gozo, qué maravilla, qué bendición. El Señor toma nuestra adoración y nuestra obediencia de santificar su nombre como un sacrificio que nosotros le damos a Él. Ya no necesitamos presentar sacrificios animales, sangre animal, como lo hacían cada día en el Antiguo Testamento, sino que a cambio ahora nosotros presentamos sacrificios de alabanza y acciones de gracias para gozarnos, reflejando en nosotros la satisfacción, el deleite, la gloria de Dios. Eso es glorificar bíblicamente al Señor. Más que andar diciendo todo el día gloria a Dios, es reflejar en nuestras vidas, en nuestro andar, el gozo del Señor. Es que Él se goce, se deleite en nosotros por estar en obediencia, por estar en santificación de su nombre, no solamente recordando los títulos, sino viviendo el ejemplo que Cristo dejó. Por eso, lo tercero que Él enseñó, a los discípulos en oración fue santificar. Lo segundo que Él enseñó fue santificar su nombre. Antes de ver lo tercero que enseñó, les invito a que leamos una vez más. Yo creo que ya lo sabíamos en la tradición romana, pero ahora con más veras podemos entender qué significa el Padre Nuestro. Les ruego el favor, se colocan de pie y me acompañan en la lectura antifonal de el Padre Nuestro, la base textual de nuestras prédicas estos días. Dice Mateo 6, 9 al 13: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has dado un manual perfecto donde podemos seguir al pie de la letra tus instrucciones reveladas a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta bondad de tener el privilegio de comunicarnos contigo en forma escritural. Ruego y suplico que estas enseñanzas, estos principios, estas aplicaciones sean una vivencia real en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, en este lugar y en el mundo entero, Señor, para que obedezcamos tu voluntad y principalmente para que te glorifiquemos, Señor, porque fuimos creados y rescatados de nuestra vana manera de vivir, para darte honor y gloria y alabanza. Por eso pido que bendigas este mensaje y todo lo que aprendamos hoy sea para honor y gloria y alabanza tuya y salvación de aquellos que todavía no te conocen, porque eso lo pedimos todo en los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. La participación, tercer
aspecto que encierra la oración modelo, la participación, que es su gran comisión. El Señor lo tercero que enseñó es: venga tu reino. Esa frase, venga tu reino, ese deseo que Dios en la persona del Señor Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos, es tener el deseo de ver realizado el reino del Señor en forma completa, en forma definitiva. Pero para hacer consistente o conscientemente esta petición, para que veamos o entendamos qué significa realmente decirle al Señor: venga tu reino, necesitamos entender primero lo que implica la realidad del reino de Dios. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué me responderían? Miren, la respuesta más fácil es decir que un reino es un territorio donde gobierna un rey. Eso es la definición que encontramos ahí en Google o en YouTube o lo que sea. Ahí consultamos y esa es una definición básica. Un reino es un territorio donde gobierna un rey. Eso es un reino. Pero y como entendemos nosotros, ustedes y yo entendemos que Dios es el creador, el hacedor, el dador de vida, el creador de todo lo que existe, de todas las cosas, entonces concluimos fácilmente que su reino se extiende por todo el mundo y por todo el universo. Ese es el reino de Dios. Y esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera que Dios esté, y Él está en todas partes. Así que, dado que Él reina en todas partes, pues el reino de Dios está en todas partes. Eso sería una conclusión sencilla. Sin embargo, hermanos, eso no es todo. Eso no es todo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se refiere a algo que más allá de simplemente pensar que Dios está gobernando todo en el universo. Ya que cuando Juan el Bautista salió del desierto anunciando con urgencia, ahí en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios, se ha acercado. Entonces esta frase, el reino de Dios se ha acercado, la volvemos a ver más adelante cuando Jesús aparece en escena, cuando Él mismo anunció ahí en Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que ya había anunciado Juan el Bautista, Cristo lo está afirmando con su presencia. Por tanto, si el reino de Dios es todo el universo sobre el cual Él ya reina, ¿por qué razón alguien como Juan el Bautista proféticamente tendría que anunciar el reino de Dios que estaba cerca o que estaba por suceder? ¿Y por qué el mismo Señor Jesucristo anunciaría su llegada? Ya está aquí el reino. Por tanto, Juan el Bautista el Señor Jesucristo se referían a algo más profundo que simplemente pensar que Dios está en el control soberano de todo el universo. Así que hay algo más que encierra este término del reino de Dios. Ellos se estaban refiriendo a la idea del reino mesiánico de Dios, que es bien clave, el reino del Señor Jesucristo, el reino del Mesías, del enviado, del ungido, un reino gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no solo es el redentor de su pueblo, sino que también es su rey. Así que Juan habló de la proximidad radical e incursión definitiva del reino del Mesías. Eso es lo que él vino anunciando y es lo que Cristo confirmó. Ahora, al final de la vida de Jesús, cuando él estaba a punto de partir de este mundo después de su muerte, sepultura y resurrección, sus discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta y que fue en Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Fíjense bien, esta frase que ellos dicen, esa pregunta que ellos hacen, nosotros podemos imaginarnos la frustración del Señor Jesucristo con esta pregunta, porque lo único que mostró fue una falta de entendimiento de ellos. Entonces esperaríamos una respuesta del Señor como diciendo:
¿Cuántas veces les he dicho que yo no vine a restaurar el reino del Israel físico, el Israel nacional, el étnico? Yo no vine a eso. Sin embargo, eso no fue lo que el Señor dijo. Más bien les dio una respuesta muy paciente y gentil que dice en Hechos 1, 7 y 8, dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿A dónde quería llegar cuando le dijo esto a los discípulos? Y además, cuando en Juan 18, él testificándole a Pilatos dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Estaba indicando acaso que su reino era algo espiritual, que solamente tomaría lugar en los corazones de aquellos que iban a creer, de aquellos salvos? Esto lo enseñan equivocadamente las iglesias dispensacionalistas, arminianas, carismáticas. Ay, el reino de Dios es espiritual, está en el corazón de los creyentes. No, eso no es cierto. Él estaba hablando de algo más. Todo el Antiguo Testamento llama a la atención no a un reino simplemente que tome en lugar de las personas creyentes, sino que indica un reino que se abriría paso en esta tierra, en este mundo, un reino gobernado realmente por el Mesías escogido por Dios. Por esta razón, durante su corto ministerio sobre la tierra, Jesús dijo, entre otras muchas cosas, frases tan categóricas como las que tenemos ahí en Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso lo registraron los evangelios cuando él dijo, ya está aquí, yo soy ese reino. Dios, el reino de Dios estaba cerca. ¿Cómo podría el reino haber llegado a la gente o estar cerca de ellos? Fácil, porque ese reino estaba tan cerca que el rey del reino estaba presente. Cuando él vino, Jesús inauguró el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo reino. De eso se trata. El reino no se trata de un dominio territorial, de un dominio de las personas, de dominio propio, esas cosas. Eso es fruto del Espíritu Santo, pero no se trata de eso. Se trata del Rey y su reino, del Señor Jesucristo, que es el mismo reino. Él no lo consumó todavía completamente, sino que apenas lo inauguró. Y cuando Él ascendió al cielo para la coronación, recuerden, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Él llevó cautiva la cautividad y Él fue coronado rey para como 100% Dios y 100% hombre, para su investidura para toda la eternidad como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Cristo es el Rey en este preciso momento y Él está puesto en el lugar más alto posible, que es el trono de Dios. En toda la autoridad cósmica, ahí está sentado el Rey. Él está reinando. Cuando Él hizo la obra de victoria sobre la cruz, venció el pecado, la muerte de Satanás, Él fue investido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está reinando hoy en el universo entero como el reino mesiánico prometido. Por eso Él tenía que ser 100% hombre, porque como Dios Él reina, pero como hombre, ¿quién? Solamente el único, el exclusivo, el Dios verdadero hecho hombre. Por eso Mateo 28, 18 dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él presentó las credenciales como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que Él lo conjugó, dice, me ha sido dada, pasado. Ya fue otorgada, es una conjugación en pasado, algo que ya se efectuó porque Él reina. Por la gracia de Dios, yo estuve ya 2 veces en Europa y la primera vez que fui en el año 92
fui como incrédulo, pero la segunda vez yo pidiéndole a Dios que me permitiera predicar el evangelio que no conocía la primera vez que fui a Europa, y ya la segunda vez ya como hijo de Dios yo quería predicarle el evangelio a esas personas que conocí. Y entonces la segunda vez yo presenté mi pasaporte en inmigración, y si el oficial de inmigración hubiera sido un creyente, un cristiano verdadero, él podría haberme dicho: usted no es colombiano. Y tendría la razón. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Bueno, no lo tengo ahí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese oficial, un creyente verdadero, entendería algo acerca del reino de Dios, que nuestra ciudadanía en primer lugar pertenece al reino de Dios, y en segundo lugar que el reino de Dios está sobre todos los reinos terrenales de esta creación. Así que somos primero que colombianos, primero somos cristianos. Nosotros somos primero creyentes antes que colombianos, y le debemos lealtad a la bandera colombiana, pero tenemos una mayor lealtad que dar al Señor Jesucristo. Por eso ya la nacionalidad es poco o nada importan cuando tenemos hermanos en la fe de todas partes del planeta. ¿Qué importa que sea de este sitio o de aquel? Nadie es más importante que otro. Nadie es superpotencia mundial. No, todos pertenecemos, los verdaderos creyentes pertenecemos al reino de Dios. Le demos lealtad al Señor primero que todo, porque Él es nuestro Rey. Por tanto, como creyentes experimentamos este conflicto entre esos reinos. Por tanto, cuando Jesús enseñó que oráramos: venga tu reino, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué incluye? ¿Qué implica? ¿Estamos orando por esta petición con conciencia o repetimos como hacíamos en la tradición? Yo me aprendí esta oración del Padre Nuestro desde chiquito, desde niño, ¿cierto? Y repetía, pero no ni entendía qué significa. Espero que ahora como creyentes no estemos haciendo lo mismo, hermanos. Ay, Señor, venga a tu reino. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hacemos con esa petición? Porque estamos pidiendo algo que el Señor enseñó. Bueno, la respuesta de pedirle al Señor: venga a tu reino, lo que quiso decir el Señor Jesucristo a todos sus escogidos es que tengamos nuestra participación en su gran comisión que nos ha dado de anunciar su reino, señalando primeramente al Rey, y el medio para hacerlo es el evangelio de salvación, el evangelio de Dios mismo, que usa soberanamente para convertir a todos esos llamados o escogidos desde la eternidad pasada a ese reino. Él llama a través del evangelio a sus súbditos y ciudadanos celestiales. Hay una lógica que corre como una cinta o un hilo conductor a través de este mensaje del Padre Nuestro, de esta oración modelo. Y cada una de estas peticiones que esta oración incluye está conectada a los demás. La primera petición que enseña el Señor después de adorarle como Padre es: santificado sea tu nombre, que lo acabamos de ver la semana pasada. Entendemos, hermanos, que Jesús pide que el nombre de Dios sea considerado como santo y sea confesado por todos sus hijos para nuestro beneficio. Consideramos, hermanos, que su nombre es santo, y entonces por eso cumplimos la responsabilidad de manifestarlo tanto en forma vivencial como en forma práctica. Cumplimos lo que Juan Calvino dijo, que la tarea de la iglesia es hacer realidad o visible el reino invisible de Dios. ¿Cómo la gente va a ver o tiene que ver a los creyentes en esta tierra? Esa persona es diferente, hay algo que lo gobierna diferente al resto del planeta, al resto del mundo. Ese es el reino invisible de Dios mostrado en forma visible por sus hijos. Lo que hacemos, hermanos, al vivir de manera de dar testimonio, ¿es la real monarquía de Cristo en nuestras vidas espirituales o reina todavía el mundo? Por ejemplo, en nuestras vidas de oración y adoración, cuando nosotros oramos, ¿estamos mostrando el reino de Dios en nuestras vidas? En nuestro trabajo, ¿estamos proyectando ese reinado de Dios?
El Rey que reina en nuestras vidas, está gobernando nuestras vidas allá en la empresa, allá en la oficina, allá en el trabajo, con nuestras familias, en nuestras labores diarias, incluso en nuestras inversiones y negocios de este mundo. ¿Es Cristo nuestro Rey sobre cada una de las distintas esferas y áreas de nuestra vida? La única forma en que el reino de Dios se manifestara a este mundo antes que Cristo venga en su segunda venida es que lo manifestemos nosotros en forma vivencial, como ciudadanos del reino y súbditos del rey, y súbditos obedientes, porque también hay súbditos desobedientes. Ahora, como súbditos del reino de Dios, todos los genuinos creyentes en Cristo hemos recibido la comisión de pregonar su evangelio. Esto no es solo para pastores, no es solo para evangelistas, no es solo para maestros, no es solo para los líderes de la iglesia, no. Es para todos y cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Por eso esta participación de la Gran Comisión no es para los llamados a las misiones al África, al Asia o a otra ciudad, a otro país, no. Es para todos salir de nuestro lugar de comodidad e ir al vecino del frente y predicarles el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Eso es hacernos partícipes. Cuando decimos venga tu reino, es Señor, hazme partícipe de tu reino. Y cuando yo predico el evangelio es la manifestación del reino de Dios que está avanzando, porque hay personas que van a llegar a través de esa predicación, del evangelio de Cristo predicado con autoridad a esas personas. Así que, hermanos, nosotros tenemos una tarea que hacer, y eso es obedecer, participar en su gran comisión, pregonar su evangelio, llamar a través del evangelio al resto de los demás ciudadanos escogidos que todavía no han llegado al reino, para que el reino de Dios avance y siga avanzando sobre esta tierra. Eso estará ocurriendo hasta la segunda venida del Señor. Por eso se llama la gran comisión, porque es comisión de Dios dada a su iglesia. El Señor lo dijo en Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero desafortunadamente muchos no entienden que la gran comisión significa más que compartir su testimonio personal. Increíble. Ayer escuchábamos con mi esposa la referencia de un famoso predicador americano que vive en España, acerca de una señora que tuvo la oportunidad de testificarle a más de 60 mujeres, algo así, y escuchamos pacientemente lo que esta mujer dio como disque evangelismo. Solo habló de su testimonio y nunca predicó a Cristo, ni el arrepentimiento, ni la culpabilidad, ni el infierno, solamente dando testimonio. Es que desafortunadamente muchos no entienden, no muestran la verdad de Cristo antes que su conversión. Esto porque los creyentes, a todos nos encanta compartir nuestro testimonio personal, contar nuestras experiencias. Es que yo era así y ahora soy así y tal. Pero debido al énfasis que nosotros ponemos en nuestras historias y testimonios de conversión, sin querer, hermanos, sin querer podemos hacer que la gente piense: es que el evangelismo son esos testimonios, compartir esas experiencias personales. Y entonces interpretamos la gran comisión como: id pues y haced discípulos, como si fuera: id pues y diles tu historia. No, cuando no son la misma cosa. La mayoría de creyentes piensan que la gran comisión significa solo ir y salir, y eso es una gran comisión. Sin embargo, la comisión que Mateo nos muestra no comienza, como pensamos muchos, en salir. Significa
que la esencia misma primaria del mandato de Dios es hacer discípulos, seguidores o súbditos del Rey, ciudadanos del reino de Dios. Y eso es a todas las naciones. Y hay que, una vez entienden el reinado de Cristo, el reinado de Dios, que quiten el rey que tiene la gente. ¿Quién reina y gobierna el corazón del mundo? Su ego, su yo, ahí donde está el orgullo puesto. Por eso Dios combate el orgullo desde el principio, porque es el que ha gobernado nuestras existencias. Y todo pecado se basa en nuestro orgullo, porque queremos reinar. Y bueno, próximamente cuando prediquemos jueces, después de esta serie sobre la oración modelo, vamos a predicar jueces si Dios quiere. Y uno de los pasajes famosos de jueces es que en ese tiempo, en aquellos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es exactamente lo que vemos en este mundo. Cada uno hace lo que se le da. ¿Para qué decimos si es la verdad? Queremos hacer lo que yo quiera. Queremos interpretar de la manera que yo quiera. Queremos tener el Dios que yo quiera, el que se acomode a mí. Unos idólatras terribles y tremendos. Por eso venga tu reino implica es que el rey mande. Si el rey dice, haga esto, hagámoslo, lean, oren, congréguense, ofrenden o lo que sea, hagámoslo, porque es el rey el que lo dice, no nosotros, no mi propia interpretación. Y tenemos una lucha terrible con ese orgullo desde que nacemos hasta que morimos. Dios lo combate todos los días. Cuando venga tu reino, estamos diciéndole a nuestro orgullo, usted no manda hoy. Usted no haga lo que se le da la gana, haga lo que el rey quiere que hagamos. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos. Por eso, en vez de estar, en primer lugar, dando nuestro testimonio, prediquemos a Cristo, prediquemos a Él y a Él crucificado. ¿Qué dijo Pablo? Yo lo que quiero saber es primero de Cristo y este crucificado. No nuestro testimonio, habrá lugar para nuestro testimonio, no es que esté mal. Pero no es lo primero que debemos hacer. Debemos hacer ciudadanos de su reino a todas las naciones. Y una vez entienden eso, si quieren bautizarse, se bautizan porque están mostrando un reinado real, porque están obedeciendo al rey, obedeciendo su primer acto de obediencia, que es el bautismo escritural, para que después estos convertidos en Cristo tengan también la propia participación en el avance del reino, haciendo lo mismo con otros. Por eso es compartiendo el evangelio que vamos a ejecutar venga tu reino. Es que vamos a hacer la gran comisión. Entonces ya vemos cómo la comisión en sí misma está en estas declaraciones dadas por el Señor Jesucristo. Primero, Él declara su autoridad, toda autoridad. Y segundo, se refiere a su presencia. A esa, como hoy la palabra de moda está, el empoderamiento. Bueno, si quieren usarla hoy, es que en Cristo estamos empoderados todos sus hijos, porque no hay otra manera. Si no es en Cristo, hermano, olvídense, ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Miremos específicamente lo que Dios quiere que entendamos ahí en ese pasaje de la Gran Comisión. Mateo 28, 18 dice en la parte B, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que absolutamente toda autoridad dada por Dios, ganada por Cristo como hombre, ojo, Él no está reclamando una autoridad que Él la perdió o Él no la tenía, no, está hablando aquí 100% hombre. Por eso era necesario que Él se hiciera hombre, que el Dios se hiciera hombre para identificarse 100% como el Mesías ungido, representante de la raza humana que iba a salvar, de los escogidos entre la raza humana. Y esto es muy importante entenderlo. Él ganó con toda autoridad, sin un solo pecado, sin una sola mancha, el Cordero perfecto de Dios. El único que ha cumplido la ley cabalmente, el único que ha cumplido todo el Antiguo Testamento con su presencia. Por eso Él dijo, el reino está aquí, el reino mesiánico. Toda autoridad es suya y Jesús comisiona con esa autoridad a los discípulos. Dice Mateo 28, 19 y 20, la primera parte dice, id pues y haced discípulos, o sea, conversiones
a través del fruto de ese evangelismo que nosotros prediquemos el evangelio a otras criaturas. Dice de todas las naciones, eso implica misiones, misiones locales, misiones nacionales, misiones mundiales, todo tipo de misiones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Dios Trino, que es la fuente de toda autoridad para ejecutar el primer paso de obediencia como ciudadanos del reino de Dios. Por eso, uno de los requisitos cuando celebramos la Santa Cena es ser creyentes y ser bautizados. Y en la membresía que estamos tomando en cuenta estos días para formalizar esa membresía oficial de la iglesia, se necesita tener conocimiento de lo que yo estoy haciendo. Estoy dando mi sí a esa voluntad de Dios de pertenecer a una iglesia local, como lo muestran las Escrituras. Un creyente rueda suelta no va a glorificar a Dios. Entonces yo hago lo que bien me parece. Ay, no, yo no me someto, no, yo no quiero. Yo no firmo nada de eso. Yo no quiero pertenecer a una iglesia local formalmente. Para que se metan conmigo, no, yo no quiero. Bueno, hermanos, entonces no está reinando Cristo en su vida. Lo siento mucho, pero si estamos colocando de antemano nuestra libertad, nuestra autoridad, pues el rey es su ego, no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso habla de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como ciudadanos del reino, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, el discipulado que es absolutamente necesario para crecer en el conocimiento y gracia del Señor. Pero sobre todo esto, mire, ¿saben qué? Lo más importante está en Mateo 28, 20b. Ahí está. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús prometió en su gran comisión: ¿yo cómo puedo ir y predicar el evangelio a personas que no conozco o que difícilmente apenas conozco medio su nombre? No tengo idea qué viven. ¿Con qué autoridad? Bueno, con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque soy siervo del reino, y como siervo del reino tengo el respaldo, la autoridad de la presencia divina. Jesús prometió estar con su pueblo siempre, es decir, la autoridad del Rey gobernando desde su trono del reino celestial y cumpliendo su promesa a través de su Espíritu Santo como presencia literal en nuestras vidas, en todos sus hijos. No solo a través de la tercera persona del Señor, sino a través de sus promesas, de sus verdades, del corazón de sus súbditos está sentado Cristo. Por eso ahora Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y por eso Hechos, el tema de Hechos es que el nombre de Jesús es llevando todo ese poder y autoridad al avance del reino de Dios sobre la tierra, y se convierte en el punto más importante de la historia. El libro de Hechos registra ese avance del reino de Dios en este planeta, y por tanto debemos conocer muy bien los elementos básicos de un testimonio cristiano. Cuando nosotros conocemos estos elementos, entonces vamos a ser súbditos obedientes de Dios. Los sermones que vemos en Hechos revelan cómo los apóstoles condujeron a los oyentes a través de la historia de la vida de Cristo en primer lugar. Primero predicaron su muerte, su sepultura y su resurrección. Y además testificaron con sus vidas el carácter de transformación que Dios hizo. Así que lo primero que hacemos es predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y después decimos: mire, yo cuando tuve la oportunidad de ser convencido de mi perdición, tuve miedo, literal terror de estar condenado creyendo en Dios como los demonios que creen y tiemblan. Sin embargo, no era salvo, y ahí podemos dar el testimonio personal, pero es mostrar primero al Señor Jesucristo para que la gente diga: ay, yo también quiero. ¿Qué hacemos para hacer eso? ¿Cómo hago? Eso fue lo que yo pregunté hace 30 años a mi compañero de la Universidad Nacional que me predicó el Evangelio. Le dije: yo ya entiendo que no soy hijo de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser hijo de Dios? Y me guió a través de la palabra
para dar ese testimonio fiel de una conversión auténtica hace 30 años por la gracia y misericordia del Señor. En esa época uno creía que uno era el que hacía la obra, el que abría el corazón y todas las cosas, pero Dios en su bondad me permitió haber sido salvo en esos momentos, y después ya se aclararon malas ideas con el crecimiento en el conocimiento y gracia del Señor. Así que fueron testigos oculares estos discípulos de la muerte y sepultura del Señor, y la predicaron. Y después ellos vivieron en carne propia lo que significaba ser súbditos del rey. Si así trataron al rey, adivine qué van a hacer con los súbditos, igual o peor. Pues bueno, en Hechos 22, 6 al 21 y en Hechos 26, 12 al 23 tenemos el testimonio del apóstol Pablo en dos diferentes ocasiones que él predicó primero a Cristo y después dio testimonio de su conversión, una conversión milagrosa, extraordinaria, única, etc. Entonces hay que seguir el ejemplo. Él sí relató su experiencia de conversión, pero después de haber predicado el evangelio. Eso significa, en forma práctica, hermanos, que debemos tener en cuenta 3 elementos cuando testifiquemos. El primero es que debemos predicar los acontecimientos del evangelio, mostrar la vida perfecta de Cristo, mostrar por qué su muerte siendo inocente, porque pagó el precio, expió el precio de nuestros pecados, fue el sacrificio propicio que nos reemplazó, y el poder de su resurrección venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás con su resurrección. Él venció, Él triunfó. Este debe ser el centro de nuestra proclamación, conforme dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, conforme a sus escrituras, conforme a las escrituras. Ya después, lo que hacemos debe también dar testimonio de Cristo con el ejemplo. Entonces, ¿qué poder y autoridad tiene Cristo sobre la persona que es salva, que es convencida? Empieza a mostrar, empieza a ver los cambios en su vida. Así que va a seguir el ejemplo, sigamos sus pisadas, dice la palabra. Y en tercer lugar, lo último, nuestras experiencias de conversión que van a respaldar esa proclamación del evangelio. Hermanos, si entendemos estos 3 elementos y vemos que están en armonía en nuestro testimonio, eso va a aumentar nuestra eficacia en el cumplimiento de la gran comisión. Pero si no los entendemos, terminamos como esta señora ayer, hablando de que Dios es bueno, que la fe salva y tal, y no les dijo ni quién ni cómo. No les mostró su pecado, no les mostró su deuda, no les mostró su condenación, sino habló cosas bonitas, pero nada que ver con la forma como Dios nos enseña en su palabra de cumplir esa gran comisión. Así que debemos participar. Venga tu reino, Señor, hazme partícipe en la extensión de tu reino sobre este planeta. Por ejemplo, algunos creyentes pueden concentrarse en el segundo aspecto. Ay, mire, Cristo transforma estas vidas, pero no le dijo cómo, no dijo por qué. No, es que Cristo ya pagó, es lo primero que deben entender las personas. O si nos concentramos en cualquiera de estos aspectos y no en ese orden, entonces vamos a hacer obras de pronto sin fruto eficaz. Así que dejamos de proclamar adecuadamente primero la vida y la obra de Cristo. Por eso entendamos, hermanos, que la obra de Cristo en la historia es diferente a la obra de Cristo en nuestras vidas. Por tanto, en la Gran Comisión vemos otros ejemplos de Gran Comisión. Veamos en Lucas y en Hechos. Aquí están pasajes que hablan de esa Gran Comisión igual. Dice Lucas 24, 45 al 49, dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Es un acto soberano de Dios que hace cuando uno predica el Evangelio. Dios es el que hace una obra soberana para que entiendan las Escrituras. Les da vida espiritual. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día.
está predicando el evangelio de salvación en Cristo. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos, martúreos, es esa palabra en griego, testigos, marturios, de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aquí tenemos la gran comisión que vimos de Mateo 28, es la misma pero ahora en Lucas. Y también la vemos en Hechos 1:8, en la despedida del Señor después de 40 días y estar desapareciendo a los discípulos. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis martúreos, testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Es también la comisión ya en Hechos. La palabra testigos, martúreos, martus, viene del griego martus, que significa mártir, significa martirio o sufrir a causa de. Eso es ser testigo de Cristo, sufrir a causa de. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser testigos de Cristo, evangelizando, buscando el avance del reino de Dios como nuestra participación en su gran comisión? ¿Entendemos lo que implica predicar el evangelio a otras? Vamos a sufrir cosas como vituperios, rechazos, falsas acusaciones, indiferencia, burlas, etc. Vamos a sufrir estas cosas por causa del Señor. Si usted no está dispuesto, revise su salvación, porque yo empecé a encontrar oposición empezando por mi propia familia y empecé entonces a luchar, pero que no entienden, es que no entienden que son hijos del diablo, que están perdidos. Bueno, al principio yo prediqué el evangelio de Cristo, pero en mis fuerzas les prediqué también la gran ramera. Y entonces eso fue una ofensa para ellos, hablándoles de su tradición romana, cuando ni siquiera la gran ramera se menciona en Apocalipsis 17 y 18, y no había todavía la tradición católica romana, no existía. Pero así me la enseñaron, entonces yo, mire, es que ustedes están en esto. Y lo que hice fue embarrarla. Yo quiero ahora que ustedes, cuando prediquen el evangelio, prediquen la gracia del Señor, la condenación, como dice la palabra, el infierno eterno, el lago de fuego, que es una advertencia de Cristo por todas partes, pero la gracia del Señor. No se pongan a pelear con religiones, que usted está equivocado, que mire ese matacho, que mire esa figura. Eso lo podemos hacer, nos volvemos iconoclastas. ¿Saben qué son los iconoclastas? En una época del medioevo hubo personas que se dedicaron a ir por todas partes rompiéndole la cabeza a todas las estatuas y a todas las figuras religiosas y tal. Se llamaron iconoclastas, destructores de íconos, como si eso fuera a salvar a las personas. Hermano, no hagamos eso, por favor. Dejemos que sea Dios el que les quite esos ídolos del corazón y el que los destruya. A mí me lo hizo, me destruyó toda idolatría, todas virgencitas y santos y San Gregorio y San yo no sé qué. Él los aplastó con su evangelio. No hagamos la tarea que es de Dios. Prediquemos, oremos y sigamos predicando y sigamos orando. Dependamos, porque somos súbditos del Rey. Por eso, hermanos, no ignoremos pasajes como Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, no estamos dispuestos a soportar ningún vituperio, ningún insulto, que nos vean feo, que ya nos vean como carne de tocino cruda, con desconfianza, así toda. ¿Por qué nosotros no hacemos la obra del Señor? ¿Por qué no predicamos el evangelio? Pertenecemos a esa, como dicen, a la secreta cristiana. 20 años en la empresa y nadie sabía que era creyente. Qué tristes, hermanos. Estas promesas y verdades de Dios
nos van a garantizar sufrimiento aún siendo ciudadanos del reino de Dios. Como verdaderos testigos del Señor y de su reino, más bien parecemos falsos testigos de Jehová, que niegan a Cristo como Señor. Y nos parecemos más a esas herejías que al cristianismo verdadero. La palabra testigos, aquí en estos pasajes, a lo largo y ancho de la palabra de Dios en Hechos, se refiere a todos aquellos que fueron testigos de la obra del Señor, sufrieron martirios a causa de ser testigos directos de Cristo, y como ellos venían con amenazas de muerte, no me importa si tengo que padecer la muerte, pero nosotros no estamos dispuestos a perder el empleo en el trabajo, en la empresa me echan si yo predico, en la universidad me van a hacer bullying, en el colegio, en el bus, ¿qué dirán? Un fanático ahí que se subió. Eso, hermano, mire, ¿saben qué? Tenemos el respaldo de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y si no, hermanos, revisen la salvación como vimos la vez pasada. Verifiquemos qué estamos teniendo en nuestras vidas, si no es la salvación eterna. El foco de la predicación apostólica en Hechos no fue sobre las experiencias de conversión de los discípulos, sino en la obra que Cristo hace a través de esa conversión, a través de su evangelio. Y por eso la obra de Cristo es la que hace necesaria la pertenencia al reino de Dios. Por eso esta razón de ser nuestra es que debemos asegurarnos que nuestro testimonio personal sea congruente, que concuerde con la obra de Cristo que estoy predicando. Yo puedo predicar el evangelio del Señor, pero si me ven golpeando a mi esposa, si me ven adulterando contra ella, si me ven mintiendo, si me ven robando, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo estropiezo para el reino de Dios. Esta mañana, sorprendentemente, mi hija me mostró un video de una iglesia en Estados Unidos, pastores, la pareja de pastores presentando a su hijo trans. Él nació niño, pero ahora es una niña. ¿Qué? Increíble, ya se metió eso en la iglesia. Esa gente está pero bien equivocada, bien autoengañada. ¿Cómo es posible que vivamos lo que el mundo está viviendo en vez de conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo y su palabra? Nos estamos conformando es al mundo. Ay, no hay que ofender a nadie. Dios es amor. Por esta razón debemos asegurarnos que nuestro testimonio corresponde primordialmente a lo que Cristo hizo en la historia, a su muerte, sepultura y resurrección, y después a lo que ha hecho en nuestra vida. Claro que hay lugar para el testimonio personal. Claro, Pablo apeló a esas experiencias cuando ya había predicado por todas partes el evangelio. La mujer samaritana corrió a la ciudad después de su conversación con Cristo, y el ciego de nacimiento, después de ser sanado por Jesús, fue y le dijo a todo el mundo lo que había sucedido. No es que no tengamos espacio para el testimonio personal, pero hermanos, les pregunto, ¿vamos a dejar de dar testimonio personal por no padecer los vituperios que Cristo padeció, los indecibles vituperios que Él padeció por nosotros? Valoramos cuán poderoso es un buen testimonio cuando es respaldado por un estilo de vida que refrenda, que muestra a Cristo como nuestro Rey. Entonces, si no es nuestro Rey, ¿para qué predicamos venga tu reino? ¿Para qué predicamos el evangelio si Él no está reinando en tu vida? Entendemos que debemos trabajar en asegurarnos que nuestro testimonio personal respalde y apoye el mensaje claro del evangelio. Entendemos que nuestra experiencia personal no debe reemplazar nunca el evangelio de Jesús. Mucha gente dice, ay, yo era esto y tal, y ese es el poder de Dios, y se van. No se llevan el evangelio. Mire, cuando yo doy una moneda, un billete, lo que sea, una limosna, yo lo primero que me encargo es de explicar el evangelio de salvación en el tratado, y después sí, el dinero. Porque ¿qué saca uno con llevar abrigaditos a esas personas, alimentaditos al infierno? Eso es lo que hacen las tradiciones del mundo, llevar muy llenitos de bendiciones de esta tierra
a las personas a un infierno eterno. Entendemos eso, comprendemos que lo que sucede cuando el testimonio personal prevalece por encima de la predicación del Evangelio. Quedan vacíos, la gente queda sin testimonio real del Evangelio. Involuntariamente vamos a restar importancia a los acontecimientos históricos sobre los cuales la fe cristiana se fundamenta, y eso le resta fuerza e impacto, que lo único que genera es un completo falta de entendimiento de lo que significa, lo que es en realidad el reino de Dios. Entendemos, hermanos, que un evangelista que solo habla de su experiencia personal con Jesús, puede sorprenderse al encontrarse con otros que genuinamente hablan lo mismo, de modo que sus experiencias personales en el catolicismo romano equivalen a las mismas que ahora predican ellos como si fuera el Evangelio. Ay, no, yo también tengo una relación con Dios. ¿Con cuál Dios? Que si no es el Dios de la Biblia, no es el mismo Dios. Entonces, hay gente que tiene experiencias, visiones, sueños, apariciones, pero si no son de Dios, el budismo, el islamismo, el islam, el catolicismo romano, todas esas religiones y vertientes religiosas de este mundo. Vemos que comunicar una experiencia personal influenciada por la cultura existente nos puede llevar al peligro de una presentación mutilada del Evangelio. Dios dice que el que quite o ponga la palabra de Dios se las va a ver con el Señor. Entonces pierden su base y su realidad histórica. El hombre que está vigilando esta mañana, un hombre nuevo que hasta ahora conozco, me está diciendo, ay, yo me he arrepentido. Yo también me arrepiento cada rato, pero ¿sobre qué base? Si no es sobre la base de su condenación y la salvación en Cristo, no sirve de nada. Judas, le dije, Judas se arrepintió en remordimiento, derechito, de cabeza al lago de fuego. Así que tiene que ser con base bíblica, escritural, con el Evangelio del Señor. Nos damos cuenta que el papel de la experiencia personal en ese testimonio de la obra de Cristo debe ser visto solo como algo adicional, una evidencia adicional al poderoso Evangelio del Señor. Lo que convierte, hermanos, mire, quítense de la cabeza, ay, es que tengo que cuidar mi testimonio porque si no ellos se van a perder. ¿Qué? Mi testimonio no salva a nadie. Ahora, que respalda y prepara el terreno para predicar el Evangelio verdadero, eso es algo que sí hay que hacerlo con sabiduría. Pero no piensen que su testimonio bonito va a salvar a alguien. Es el Evangelio del Señor. En conclusión, hermanos, Cristo es nuestra oración modelo a Dios en la quinta entrega, donde hemos visto la prioridad su adoración, el propósito su glorificación, la participación nuestra de todos y cada uno de los verdaderos hijos de Dios es su gran comisión. Estos no son para los que, como ya les dije, los llamados al África, los llamados a la selva, los llamados a otras ciudades, no, es para todos. Así que lo tercero que el Señor enseñó a sus discípulos en la oración modelo fue ver realizado el reino del Señor en forma completa y definitiva. Entonces, por eso debemos entender qué es lo que estamos pidiendo cuando decimos, venga tu reino. ¿Sabían que estaban diciendo ustedes, hazme partícipe del avance de tu reino sobre la tierra? Apuesto que pocos habían dicho, ay. Y entonces, ¿qué está diciendo? Venga tu reino, presénteme oportunidades para el Evangelio. Personas que yo pueda testificarle. Yo aprendí de alguien que estábamos haciendo fila en un supermercado y decía, porque usted me está mirando, ¿cierto? ¿Yo? Ah, sí, no, es que Dios quiere un mensaje para ti. Y le predicaba. Empezaban las conversaciones y la gente, ay, bueno. ¿Saben qué? Tenemos oportunidad, hermanos. No les desaprovechemos, pero con conciencia, voluntariamente, venga tu reino. Es más que un territorio gobernado por un rey. Es Cristo gobernando el corazón de sus súbditos. Por eso Él inauguró el reino, pero Él es el mismo reino. Así que apenas lo inauguró y lo va a ejecutar completamente cuando venga Él, como 100% Dios y 100% hombre, coronado como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrando que su reino no solo es para el futuro eterno, sino que desde ya y desde ahora Él es tu Rey
tu Rey. ¿Es Cristo tu Rey? Las presentaciones del Evangelio deben preocuparse por hacer énfasis en esa muerte y resurrección de Cristo, un Dios hecho hombre santo, perfecto, inmaculado, haciéndose culpable para pagar la deuda de sus escogidos ante la justa justicia divina, y no simplemente hablar de nuestras experiencias personales de transformación de vida. Estamos cumpliendo nuestra participación en esta gran comisión de Dios para su gloria, honra y alabanza. Él está en el trono de la más alta autoridad, de la más alta gloria cósmica, universal y eterna, pero es Él, el mismo Rey, que se despojó y abandonó su trono celestial para presentarse personalmente y Él mismo venir soberanamente a sus escogidos hijos y llevarlos a su reino. Eso es algo maravilloso. Dice Juan 3 al 5, hablando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús fue el primero que declaró el nacer de nuevo espiritualmente, que era una necesidad absoluta para pertenecer al reino de Dios. Por eso la expresión que el que no nace de nuevo en la enseñanza de Jesucristo indica una condición universalmente necesaria para poder entrar a ese reino. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, es imposible pertenecer al reino de Dios. Esto es lo que se llama en la Biblia la regeneración. En términos teológicos es el término de nacer de nuevo o regeneración para describir ese nuevo nacimiento. Ahí lo tienen ustedes en Tito 3:5, dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestra propia justicia, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración o nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Nuevos comienzos, eso significa nuevo génesis, nueva generación, una nueva vida, nuevas criaturas. Todos esos términos está hablando de ese nacer de nuevo para poder pertenecer al reino de Dios. ¿Y qué implica que sea del agua y del Espíritu? Bueno, 1 Pedro 1:23 dice: nacidos de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es mediante la palabra de Dios. O sea que hay que nacer es bajo la promesa de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo que cumple esa promesa. Eso es nacer de nuevo. No como dicen: ay, eso de nacer en el agua y en el Espíritu, Nicodemo tenía que bautizarse o tenía que haber nacido rompiendo fuente para poder ser parte del reino de... No, está hablando de las promesas y verdades del agua de vida en la palabra de Dios. Esto de nacer de nuevo implica una regeneración, y entonces Dios explica a través de su palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como Efesios 2. Y entonces Él vuelve a crear un corazón nuevo, con una inclinación y un deseo por Él, por su palabra, con un deseo de obediencia. Nadie puede nacer de nuevo parcialmente. No es que medio nació, no, o nació o no nació. Así como una mujer no puede estar medio embarazada, o está o no está. Así es la salvación. Ojo, esa regeneración, miren esto, hermanos, la regeneración o nacer de nuevo no es fruto o resultado de la fe. Mucha gente se equivoca pensando que nacer de nuevo es por la fe que tiene. No. Antes de recibir la fe, antes de creer el Evangelio, Dios tiene que hacer la obra de regeneración en nosotros para poder aceptar, para poder creer el Evangelio. Por eso Él sopla aliento de vida espiritual en todos y cada uno de sus escogidos hijos. Él prodigó el aliento espiritual a todas criaturas. Todos tenemos una vida espiritual, pero el Espíritu Santo, cuando Él obra a través de su Espíritu Santo para darnos el entendimiento, la sabiduría y convicción y todo, es una obra sobrenatural con sus escogidos hijos. Y entonces en esa nueva nacer de nuevo empezamos a entender la palabra, a creer la palabra, a obedecer la palabra, como venga tu reino, a predicar el reino de Dios.
Entendimos, hermanos, en esta enseñanza de Jesús, de la oración modelo, que Él se enfoca en el sincero deseo de ver realizado el reino del Señor en forma completa. Hacemos esta petición en forma consciente, entendiendo que estamos pidiendo oportunidades para evangelizar. Entonces, ¿por qué no predicamos el evangelio continuamente? Entendemos que en realidad, ¿qué es lo que en realidad significa el reino de Dios? ¿Vivimos como ciudadanos de su reino o como ciudadanos de este mundo apegados todavía a los ídolos de este mundo perdido? Podemos decir con toda honestidad, venga tu reino, como parte central de nuestra vida de oración. ¿Estamos pidiendo oportunidades de evangelismo? Si dices que sí, entonces ¿por qué no predicamos el reino de Dios a través del evangelio? Hermanos, ¿estamos cumpliendo verdaderamente con la gran comisión de Cristo Jesús? Si decimos que no, Él es tu Rey, porque Él ordenó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu oración modelo. Gracias, Señor, porque nos has dado un campo de acción que es infinito, como toda la gente que nos rodea en este planeta, incluyendo a esas personas que dicen ser cristianas, pero no muestran evidencias claras de salvación auténtica, Señor. Yo te pido que hagas de nosotros adoradores en espíritu y en verdad, porque es lo que tú estás buscando, Señor, y que podamos cumplirle al Rey de nuestro reino, de nuestro trono, toda su voluntad, porque somos súbditos, queremos ser súbditos obedientes. Permítenos predicar el evangelio, no solo de palabra, sino también respaldado con nuestros hechos. Ruego y suplico la salvación de aquellas personas que hoy no entienden todavía qué es tener a Cristo como Rey de sus vidas. Te lo pido de todo corazón para salvación eterna de esas almas. Suplico tu bendición como iglesia para que podamos esta semana poder orar con toda autoridad, venga tu reino, porque estamos dispuestos a salir a predicar tu evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén.